Cada acción del mercado debe confirmarse o rechazarse por la subsiguiente acción del precio. Esta es mi frase de cabecera. Los que me seguís desde hace tiempo seguro que me habéis escuchado decirla una y otra vez. Este concepto para mí es clave y ha llegado el momento de explicarlo en profundidad. Vamos a ver paso a paso cómo deberíamos confirmar las acciones clave que siempre estamos buscando en el mercado, la sacudida y la ruptura. Cuando el mercado alcanza una zona operativa, sabemos que cualquier cosa puede pasar ahí. No sabemos la intención de las órdenes que hay ubicadas pendientes de ejecutar, ni si esa interacción provocará un cambio en las percepciones del resto de participantes, ni si les llevará a actuar de una manera u otra. En definitiva, no sabemos cómo reaccionará el mercado después de eso, por lo que cualquier etiqueta o acción que se proponga siempre debería ser en términos condicionales. Es por ello que yo particularmente siempre utilizo términos condicionales, asociados al evento operativo que pueda darse. Decimos cosas como el precio se encuentra en una zona de potencial spring o de potencial ruptura bajista, o el precio se encuentra en una zona operativa donde estamos esperando el desarrollo del potencial upthrust o de la potencial ruptura alcista efectiva. Entonces, ¿en qué momento vamos a saber qué es más probable que suceda? Pues ahí, amigos, está el fundamento de mi frase. Cada acción del mercado debe confirmarse o rechazarse por la subsiguiente acción del precio. Esto quiere decir que hasta que no veamos cómo reacciona el precio tras interactuar en esa zona de liquidez, no podremos discernir qué es más probable que suceda. Como sabemos, la metodología Wyckoff es un enfoque de análisis técnico reactivo. Su poder de anticipación solo se sustenta en que nos facilita un mapa de ruta donde nos pone en disposición de esperar que suceda una cosa en vez de otra. Pero ojo, en base a lo que haya estado haciendo el precio. Es decir, que necesitamos primero dejar que el precio digiera todo ese intercambio de contratos al alcanzar la zona operativa para, en base a cómo reaccione posteriormente, aplicar un mapa de ruta u otro. Dicho de otro modo, debemos esperar a la reacción para confirmar la acción principal. Como digo, eso lo veremos más adelante. Por ahora nos vamos a centrar en qué tenemos que ver sobre el gráfico para validar una acción u otra. Inicialmente siempre hablamos de potencial sacudida, pero ¿en qué punto dejará de ser potencial para comenzar a ser como algo más genuino? Como sucede con tantas y tantas cosas, no hay nada escrito sobre esto. Os compartiré mi punto de vista lo más lógico posible para tratar con mayor confianza la aparición de nuestros eventos operativos. Vamos a empezar a analizar la situación en la que aparece el sprint. Este evento se da cuando el precio alcanza y rompe los mínimos de la estructura en un intento por buscar liquidez que en principio hay ubicada más allá de esos mínimos. La cuestión ahí es valorar si se trata de una sacudida y el precio girará de nuevo al alza o si por el contrario no va a encontrar la suficiente demanda ni interés de los compradores y continuará el desarrollo bajista confirmando la ruptura. Siempre digo que en una posición de debilidad debemos exigirle acciones a los compradores que denoten fortaleza. En esta situación en particular, como mínimo, antes de valorar siquiera la posibilidad de estar ante un potencial sprint, deberíamos esperar a que el precio tenga la capacidad suficiente como para reingresar de nuevo por encima del último mínimo. Si tras alcanzar la zona de liquidez el precio no es capaz ni de volverse a posicionar por encima del mínimo de la estructura, esta huella es muy significativa y debería hacernos cambiar el sentimiento, ya que añade fortaleza al escenario de ruptura bajista genuina. Los dos input mínimo que vamos a exigirle al precio para empezar a tratar ese comportamiento como potencial spring es en primer lugar el reingreso al rango y en segundo lugar que lo haga con buenas velas de fortaleza alcista. Una cosa es que el precio reingrese de nuevo al rango y otra muy distinta es cómo haga ese reingreso realmente. El hecho de que se vuelva a colocar por encima del último mínimo es condición indispensable pero no suficiente como para empezar a tratar ese evento como potencial spring. Ese movimiento alcista, idealmente, debería representarse con huellas que denoten fortaleza, que denoten intencionalidad alcista. Como sabemos, estas huellas se observarán en velas de rango amplio y volumen significativo, lo cual nos sugerirá que hay presencia compradora interesada en empujar el precio al alza.
También puede dejar una representación como la del ejemplo de la diapositiva, velas con mechas en su parte inferior denotando ese comportamiento de absorción dentro de la misma vela. Dando un paso para atrás, el sprint teóricamente solo se puede confirmar como tal una vez que hemos visto que ha generado el desequilibrio alcista posterior. Ese es el único momento en que podemos decir con total confianza que ese comportamiento fue efectivamente un sprint. Mientras no se produzca esto, siempre tendremos la duda razonable de si realmente es o no es. Es por eso que a medida que el movimiento va ganando niveles de cotización por arriba, va aumentando las probabilidades a favor de convertirse en un sprint genuino. El sprint puede que tenga o no su test posterior. La teoría nos dice que así será, pero tal y como vemos continuamente en los mercados, la experiencia nos dice que en muchas ocasiones el precio se lanza directamente hasta la parte alta de la estructura sin desarrollar ni un pequeño test. Operativamente tenemos que ser conscientes de esta posibilidad y decidir si vamos a entrar cuando consideremos que la acción del sprint nos presenta ciertas garantías o si por el contrario vamos a esperar a que se desarrolle algún tipo de test. Aunque bueno, trataremos esto un poco más en profundidad cuando lleguemos al apartado operativo. Os daré mi punto de vista y algunas alternativas para tratar mejor este tipo de situaciones. Con respecto al test del sprint, normalmente suele aparecer en los mínimos de la estructura. Si hay mucho momentum, puede que lo desarrolle un poco más arriba. Y si aún en ese punto hay cierta debilidad, lo más normal es que el mercado haga un nuevo mínimo. En este caso resulta ciertamente más objetivo determinar el final del sprint. Podríamos hacer uso del fundamento de la creación de los pivotes, donde esperamos como mínimo la generación de dos velas a izquierda y derecha para determinar la creación del extremo. Entonces podemos establecer el punto de confirmación del test del sprint en el momento en el que el precio rompa el máximo previo generado en el sprint. Justo en ese momento vamos a modificar el sentimiento de la acción y pasaremos de tratarlo de potencial test del sprint a test del sprint con más garantías de éxito. Si el mercado se sigue desarrollando según el mapa de ruta, ahora estaremos ante la aparición de una muestra de fortaleza que enviará el precio a máximos de la estructura y preferiblemente la romperá por su parte alta. En ese punto, la acción que tenemos que confirmar es esa potencial ruptura alcista. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo necesitamos ver qué reacciona el mercado? Pues lo primero que vamos a buscar y que empezará a otorgarnos mayor confianza a tratar ese movimiento como una ruptura efectiva es que no se gire bruscamente. Como sabemos, el giro brusco nos denota un rechazo del precio a visitar dichos niveles, por lo que la no aparición de tal comportamiento ya nos puede empezar a sugerir que en cierto modo, y al menos en el más corto plazo, el mercado no ha rechazado en primera instancia cotizar en esos niveles. Además de la no aparición del giro brusco del precio dejando la posibilidad de sacudida, la segunda huella que seguiría añadiendo fortaleza al escenario alcista sería que el mercado desarrolle ahora el movimiento bajista que iría a testear la estructura rota con falta de interés. Ya sabemos lo que esto significa en términos de configuración de velas. Rangos estrechos, velas entrelazadas, con poco desplazamiento y a poder ser pues acompañadas con un volumen relativamente bajo. Esta es la naturaleza que vamos a esperar que tenga dicho movimiento bajista, para que podamos sumar este input de falta de intencionalidad por parte de los vendedores. Y por último, y quizá más importante, si hay algo que no queremos ver bajo ningún concepto, es el reingreso al rango. Puede que el mercado genere cierto giro brusco en forma de V tras la ruptura alcista, pudiendo dejar un movimiento bajista que denote cierta intencionalidad. Pero lo que no debería pasar, bajo ningún concepto, es que el precio reingrese de nuevo al rango. Los otros escenarios pueden salvarse de alguna manera. Ya veremos más adelante de qué manera podríamos gestionar estas situaciones. Pero la huella más importante entre todas estas es que el mercado no tenga la capacidad suficiente de caer de nuevo a la zona de equilibrio, ya que esto nos pondría en situación de favorecer ahora el comportamiento de la sacudida en lugar de la ruptura efectiva alcista. Al igual que vimos en la confirmación del test del sprint, si os fijáis, estaríamos exactamente en la misma disposición de movimientos. Podemos usar de nuevo el fundamento de los pivotes para establecer el punto de confirmación del test tras la ruptura. En ocasiones, valorar la entrada tras romper los máximos previos puede que sea demasiado tarde y hayamos dejado cierto beneficio sobre la mesa.
Recuerda que simplemente estamos estableciendo un punto en el que poder determinar de la forma más objetiva posible que el mercado está confirmando de alguna manera la acción principal que estamos evaluando. En el módulo operativo veremos distintas opciones de entrar en este tipo de situaciones, unas más agresivas y otras más conservadoras. Estas serían las grandes huellas que necesitaríamos ver para ir confirmando como posible la oportunidad operativa en compra. Cuantas más de estas huellas observemos alineadas durante el desarrollo de la estructura, mayor confianza nos ofrecerá la señal operativa. Este tipo de inputs se pueden utilizar para valorar la calidad de la posible operación y establecer a partir de esta información, por ejemplo, el tamaño de la posición que vamos a utilizar. Evidentemente, el mismo razonamiento es de aplicación para los esquemas distributivos, pero en este caso de manera inversa.